Bueno, le quiero decir que Nacional Financiera transfirió a la Tesorería de la Federación los recursos de los fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal, pero sin previa consulta. Se trata de más de 10,000 millones de pesos. La Judicatura argumentó que estos recursos se utilizarían para pagar las liquidaciones de jueces y magistrados que declinaron participar en la próxima elección judicial, por lo que emprenderán acciones legales. Bueno, hablemos del tema. Ya hemos hablado la semana pasada, volvamos a hablar del tema con Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores. De nuevo te saludo, Emilia, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias otra vez. Qué gusto saludarte. El mío. A ver, ¿cómo podemos poner en perspectiva claramente lo que está pasando, Emilia, bajo diferentes variables? La presidenta dijo, la vez pasada no se quejaron y esta vez sí. Quiero preguntarte primero, ¿esto es un acto legal o no es legal? ¿De quién es el dinero de los fideicomisos? ¿Quién puede tener acceso a ese dinero? El dinero se dice que se viralice y entonces, en ese sentido, Emilia, va a acabar beneficiando, como se dijo también en la mañanera, va a acabar beneficiando a los propios trabajadores de la Corte, de la Suprema Corte, del Poder Judicial. Bueno, a ver, primero que me parece que es importante aclarar una imprecisión que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. La Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura son cosas distintas. Forman parte del Poder Judicial de la Federación, pero son cosas distintas. Entonces, estos fideicomisos a los que se ha estado haciendo referencia no son de la Suprema Corte, eran fideicomisos del Consejo de la Judicatura, y entonces, ¿quién es el propietario del fideicomiso, del dinero del fideicomiso? Bueno, el propio fideicomiso. Es que es una figura, digamos, muy técnica en derecho, pero bueno, era dinero que el Poder Judicial de la Federación, en la parte del Consejo de la Judicatura, había puesto en un fideicomiso para que Nacional Financiera fuera quien administrara este dinero y le diera el destino que tenía que decidir por un comité técnico, que ese comité estaba todo esto regulado en un contrato de fideicomiso, porque los contratos de fideicomiso son un instrumento que existe en la legislación mexicana para el sistema financiero, que es para hacer algunas administraciones especiales de recursos o de bienes. Entonces, en este caso, el Consejo de la Judicatura, algunos remanentes de presupuesto los ponía en esos fideicomisos para algunos objetivos muy específicos. Por ejemplo, uno de los fideicomisos era para gastos, para apoyos extraordinarios de gastos médicos mayores, es decir, cuando personal de la Judicatura tenían algún problema de salud grave que no alcanzaba a ser cubierto ni por el ISSSTE ni por los seguros de gastos médicos mayores, entonces había un apoyo extraordinario para que pudieran salir de estos problemas médicos. Había otro fideicomiso que era precisamente para hacer la implementación de las reformas constitucionales en materia, por ejemplo, del sistema penal acusatorio o del sistema laboral, porque cuando se hacen estos cambios, pues hay que hacer nueva infraestructura, porque son las aulas de audiencia, capacitación de las personas juzgadoras, etcétera. Entonces, bueno, había diferentes fideicomisos que estaban destinados a diferentes fines y que los tenía en su administración nacional financiera a través de contratos, y estos contratos no podían ser abandonados, por decirlo de alguna forma, por alguna de las partes de manera individual, sino que tendría que hacerse todo un trámite previsto en la propia ley para que se dijera pues, que el contrato ya no tenía validez. Incluso en la reforma constitucional de septiembre del año pasado al Poder Judicial, se dice que el Consejo de la Judicatura, en el artículo 10º transitorio, dice que tiene que el Consejo hacer todos los trámites necesarios para que ese dinero pasara al propio Consejo de la Judicatura, es decir, para revertir el fideicomiso, es la figura jurídica para esto. Es decir, que el dinero que está en el fideicomiso pase otra vez a las cuentas del Consejo de la Judicatura, porque ese artículo constitucional establece que de ese dinero de los fideicomisos se iba a pagar este pago extraordinario que se prevé también en ese artículo para las personas juzgadoras que decidimos no participar en elecciones, o habiendo decidido participar en elecciones, pues simplemente no resultaban electas. Entonces,
hay pagos extraordinarios previstos en ese propio artículo constitucional y también la orden expresa de que fuera a través de estos recursos una vez que el dinero regresara al Consejo, porque tendría que haberse hecho a través de esta reversión. ¿Qué sucede en este momento? Que el Nacional Financiera, en lugar de seguir el trámite que debía seguirse para la reversión del fideicomiso, regresar el dinero al Consejo, que el Consejo hiciera las provisiones necesarias para los pagos extraordinarios y que el remanente en todo caso se le regresara a tesorería, como dice el artículo constitucional, pues Nacional Financiera lo que hace es mandar un correo electrónico al Consejo de la Judicatura donde dice: recibí órdenes superiores y mandé todos los recursos a la Tesorería de la Federación. La Tesorería no es parte de los contratos. Obviamente, dentro de un contrato del sistema financiero, pues no hay ninguna otra parte ni ninguna orden superiores. Vamos a ponerlo en algún ejemplo más simple. Si para que el auditorio nos entienda, si yo voy y abro una cuenta de ahorro en un banco, que también es del sistema financiero, las únicas partes ahí es el banco y yo que estoy abriendo mi cuenta. Los recursos son míos y por más que la Presidenta de la República le hablara al banco para que le pasara el dinero a la tesorería, pues no podría hacerlo el banco, por lo menos en un Estado de Derecho, ¿no? Ese es el gran riesgo de lo que está sucediendo. Oye, Emilia, a ver, ¿con qué bases lo hizo la presidenta? ¿Con la autoridad que le confiere ser presidenta o con base a las leyes? Con la autoridad que les ha conferido en este nuevo sistema autoritario de simplemente querer hacer las cosas. No hay ninguna ley que prevea que pueda hacerse así. A ver, las órdenes superiores eran de la presidenta en el famoso mail que envió a Nafin a la judicatura, ¿no? Eso es lo que supongo. Lo suponemos porque como lo mandó a la tesorería de la Federación y hay orden superior, pues suponemos que lo más superior que puede haber es la orden de la presidenta, pero no se ha aclarado tampoco. Bueno, a ver, ¿qué pasa con los trabajadores que eventualmente tenían su dinero en este fideicomiso o era para ellos? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Se quejan o se quejan? O a ver, de ahí es una parte que no entiendo, como tú dices, poniendo el ejemplo del banco, pues si es mi lana, ¿por qué la tocan, no? Sí, bueno, cuando hicimos aportaciones extraordinarias a estos fideicomisos, se hicieron con la conciencia de cuál era el objetivo de los propios fideicomisos. Es decir, por ejemplo, si yo hice aportaciones para el fideicomiso que era para auxilio de gastos extraordinarios médicos, pues bueno, yo sabía que ese dinero se iba a ese fideicomiso y que a cualquiera de mis compañeros o compañeras que necesitaran un apoyo extraordinario en materia de salud, se le iba a poder apoyar. Entonces, el dinero es del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, y entonces el Consejo de la Judicatura estará haciendo, según ha hecho comunicados, pues ejerciendo las acciones legales correspondientes. Nosotros, las personas que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación, ya teníamos diferentes juicios de amparo en contra de que se desaparecieran los fideicomisos precisamente porque teníamos aportaciones. La propia presidenta reconoció expresamente que los trabajadores del Poder Judicial hemos hecho aportaciones a esos fideicomisos. Quiere decir que no solamente había dinero público, sino también dinero privado en esas cuentas, y por eso es que teníamos diferentes juicios de amparo en donde estábamos diciendo no pueden extinguir los fideicomisos porque no es dinero solamente del gobierno, sino que hay dinero privado y eso pues equivale a una confiscación. Eso está en trámite todavía. Llega esta reforma constitucional al Poder Judicial y en esa misma reforma, porque además estos fideicomisos han servido para todo en el discurso, Sí. porque recordemos que en algún momento los iban a utilizar para recuperar a Acapulco después del huracán Otis, después con eso iba a financiarse toda la elección del Poder Judicial, bueno, y ahora va a ser para el ISSSTE, y bueno, y en la Constitución lo que dice es que va a ser para estos pagos extraordinarios de las personas juzgadoras, que no teníamos derecho en la ley a una indemnización porque también en la ley no había la posibilidad de que nos cesaran de ninguna manera, excepto por una responsabilidad administrativa grave, lo cual implicaría pues obviamente que no era un despido justificado y por tanto no había indemnización. Nosotros teníamos nombramientos ya inamovibles y entonces por eso es que no existía esta posibilidad constitucional y legal de una indemnización. Entonces, digamos que un reconocimiento tácito
de que la reforma lo que implica es un despido injustificado, hace que los propios poder reformador incorpore en la reforma esta posibilidad de un pago extraordinario y que ese pago extraordinario fuera a través de estos recursos de los fideicomisos del Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en lo personal, Sí. cada persona juzgadora? Pues también tendremos que hacer las impugnaciones correspondientes. Evidentemente, las personas que trabajan y que son directivas de la FIN, tendrán que responder también por estos actos, porque están incumpliendo no solo las disposiciones de los contratos, sino disposiciones legales, disposiciones constitucionales y cometiendo delitos. Eso es un hecho, porque no pueden disponer del dinero que no es de la propia Nacional Financiera, sino que es de un fideicomiso que se puso en toda la confianza el sistema financiero en su administración para que lo cuidaran, no para que lo dieran a quien les diera la gana, ni a un tercero. Y no se puede justificar esto, aunque son los propios trabajadores de la judicatura los que se van a beneficiar, porque es falso. Esto tiene un destino ya muy específico, pero además en el ISSSTE están todos los trabajadores al servicio del Estado. Sabemos que el ISSSTE está en peores condiciones que el Seguro Social, entonces no hay medicina, no hay nada, nadie se puede beneficiar con esto, pero que el patrimonio o el presupuesto, del ISSSTE anual de este 2025 fue de más de 500,000 millones. Entonces, 10,000 millones en poco o nada van a beneficiar, y mucho menos en la forma en que lo están diciendo. No es verdad que sea para beneficiar a los propios trabajadores del Poder Judicial, porque además las personas juzgadoras que fuimos cesadas de manera masiva, es decir, casi 1,800 personas juzgadoras que nos cesaron el año pasado, sin ningún procedimiento más allá de una reforma constitucional y sin ninguna justificación, es decir, no hubo ningún procedimiento de responsabilidad administrativa, ni mucho menos, solo discursos desde la tribuna política. Nosotros somos también trabajadores del Estado, somos también trabajadores del Poder Judicial, y nos estamos quedando sin posibilidad de recibir el pago extraordinario que el propio poder reformador, insisto, al haber aceptado que esto era un despido injustificado, lo previó. Entonces, bueno, estaremos ejerciendo acciones legales, por supuesto, cada una de las personas juzgadoras que estamos afectadas, y también estaremos además pues aumentando argumentos y defensas en sede internacional, porque por supuesto esto es por decirlo coloquialmente, una rayita más al tigre de todas las aberraciones que han existido en esta reforma al Poder Judicial. A ver, Emilia, para cerrar, no quiere uno ser agorero del desastre, ¿no, Emilia? Pero no. ¿tú crees que pueda pasar algo cuando hay una reforma al Poder Judicial y desde ese Poder Judicial incluso hoy están echándose a andar toda una serie de medidas que pueden incluir este asunto de Nacional Financiera como una excepcionalidad? Vete a saber, se ve difícil el futuro en este sentido con todas las demandas que se puedan, a pesar de todas las demandas que se puedan presentar, ¿no, Emilia? Sí, por supuesto. A ver, creo que hay muchas cosas que nosotros hemos hecho para dejar testimonio histórico de que lo estamos haciendo, para que haya una evidencia documental de que se está haciendo. Lo grave de todo esto es que si se han atrevido a robarle, porque esto es un robo, al Poder Judicial de la Federación, a los jueces y juezas, a los magistrados y a las magistradas federales, pues que no se van a atrever a hacerle a la sociedad. Y claro, como bien lo dices, estamos además en un contexto complicadísimo, porque no tenemos al INAI que nos diga en qué van a gastar el dinero. Entonces va a haber total opacidad al respecto. Y por otro lado, tenemos un Poder Judicial que dejará de ser independiente más pronto que tarde, desgraciadamente, con esta destrucción del Estado de Derecho que hemos estado viendo desde hace varios meses. Y entonces, por supuesto, que se ve muy difícil, muy cuesta arriba que pues haya una respuesta jurídica, pero de todas maneras lo vamos a intentar, porque además nosotros estamos convencidos de que y convencidas de que lo que debemos hacer es mantener el Estado de Derecho. Para mantener el Estado de Derecho hay que seguir las vías institucionales previstas en la ley y demostrar que nos sirven, pero que no es por nuestra culpa. Porque lo que es diferente a este camino es hacer justicia por propia mano, y no me refiero al Poder Judicial, sino a la sociedad en general. Eso lo hemos estado viendo, a mí me aterroriza ver cómo se aplaude que se hace esto, porque realmente vamos a la barbarie, pero además a la destrucción del Estado de Derecho. Quiere decir que nadie vamos a tener nuestros derechos vigilados, protegidos y reconocidos,
y mucho menos reparados si es que los violan. Entonces, eso es lo que estuvimos pues alertando desde febrero del año pasado, pero bueno, vemos cómo se va materializando, vemos con muchísima preocupación que cada vez el autoritarismo es más cínico, que cada vez el gobierno de manera más evidente y sin ninguna, digamos, pues ni siquiera un disfraz de legalidad, hace las cosas en franca destrucción de las instituciones, de las leyes. Y bueno, esto lo que nos puede llevar es a un escenario muy complicado para México, y no es solamente un escenario complicado para las personas juzgadoras. Insisto, nosotros ya sabemos cuál es nuestro camino y sabemos que seguramente lo veremos dentro de muchísimos años, que se consolide en una ejecución de sentencias internacionales, muy probablemente, pero que de cualquier forma queremos seguir alertando, queremos seguir evidenciando, porque el problema es para toda la sociedad mexicana. Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores. Muchas gracias que estuviste con nosotros, Emilia, que descanses. Al contrario, te agradezco muchísimo el espacio, como siempre es un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Gracias.